Muy buenas tardes, amables televidentes del canal 6 de HB Multiplay, bienvenidos. Esto es En Perspectiva, aquí analizamos los hechos de Colombia y del mundo y vamos a hablar precisamente de todos los cuidados que debemos tener en esta temporada de diciembre, de fiestas, de paseos, todo lo que viene para los colombianos en este mes. Y para ello tenemos como invitada a la doctora Paola Lozano. La doctora Paola Lozano es magíster en Medicina Alternativa y Médica de GEL Colombia y con ella vamos a estar viendo pues cada uno de los puntos interesantes que debemos tener en cuenta precisamente antes de comenzar esta larga temporada navideña y de Año Nuevo. Bienvenida, doctora Paola Lozano, muy buenos días. Buenos días para todos. Es un gusto estar con ustedes compartiendo un tema tan importante como es el cuidado en estas épocas decembrinas y de vacaciones. Bueno, una pregunta general como para ir ambientando nuestro tema. Este fin de año, estos días son de pronto más propicios a enfermedades, de pronto no tenemos tanto cuidado, pero son más propicios de pronto, es decir, damos más papaya, el cuerpo da más papaya en estos días. Pues mira, realmente cuando nosotros estamos en vacaciones, una de las cosas que empieza a cambiar es la alimentación. Nos damos más permisos. Yo les digo a mis pacientes, en las vacaciones nos damos permisos porque estamos de paseo, porque estamos con la familia, entonces nos damos el permiso de comer más, de ingerir alimentos que normalmente sabemos que no son tan buenos para la salud, pero como estamos en vacaciones, entonces nos damos el permiso de comernos el buñuelo con la natilla, el tamal con el chocolate, y son alimentos que usualmente no nos acompañan en la gran mayoría de personas Claro. durante el resto del año. Entonces, cuando nosotros hacemos esos cambios a nivel digestivo, sí nos predispone para que tengamos ciertas condiciones o patologías que nosotros llamamos enfermedad. Entonces nos da la diarrea, nos da la gastritis, nos empeora ese cuadro que podríamos estar controlando de base, pero que se empeora principalmente por esos permisos o cambios que nos damos en estas épocas. Bueno, comencemos hablando de lo que es importante tener en un botiquín para las personas que ya están saliendo o van a salir en estos días de las ciudades hacia sus sitios de descanso. ¿Qué es lo básico? ¿Qué es lo importante teniendo en cuenta pues todas las edades y todas las personas que pueden pues ir en un viaje? ¿Cuál sería ese mínimo en un botiquín? Bueno, ahí el llamado es a tener claro cuáles son mis condiciones de base. Entonces, si yo toda la vida he tenido gastritis, pues lo primero que debe ir en ese botiquín es un medicamento que me controle esa gastritis. Entonces, ¿cuál es el medicamento que más me funciona? Cada uno de ustedes sabe cuál es ese medicamento. Entonces, el primero es ese que normalmente controla la condición que yo ya tengo de base. Sin embargo, existen, como tú bien lo dices, vamos, todo el grupo familiar, pueden haber niños, abuelitos, esos adultos mayores que tienen mayor predisposición porque usualmente tienen múltiples patologías que requieren múltiples medicamentos. Entonces, uno, algo que controle la parte gastrointestinal. Nosotros tenemos una patología en esta época que se llama la diarrea La del diarrea. viajero y como su nombre lo indica, se presenta cuando estamos cambiando del centro o el sitio donde normalmente vivimos a otro sitio que normalmente es un cambio de clima distinto. Entonces, Sí, yo vivo en Bogotá a una temperatura fría y me voy a Cartagena a consumir muchos mariscos, muchos pescados que tienen altas concentraciones de mercurio y de otras sustancias, entonces me da, lo primero es diarrea. Distensión abdominal, puede estar acompañado de vómito, entonces ahí algo que nos ayude a mejorar toda la parte gastrointestinal. Y es aquí donde los medicamentos bioreguladores de sistemas de laboratorios GEL tienen una gran ayuda porque tenemos medicamentos que pueden ayudarles a mejorar esa sintomatología rápidamente. Tenemos probióticos, tenemos un simbiótico que responde rápidamente a estas condiciones y que ustedes simplemente lo disuelven en un sobrecito y lo consumen de manera inmediata, teniendo respuestas mucho más rápidas y acompañándola, por supuesto, de unos cambios en esa alimentación, porque es que esa es otra cosa, ¿sabes? Como algo me hace daño, me tomo algo, se me pasa y vuelvo a comer lo que me hizo daño. Entonces seamos un poquito sensatos y lógicos y démonos cuenta que eso que nos generó esa sintomatología pues debe estar apartado de ahí para que podamos tener una buena respuesta en el tratamiento. Esos medicamentos de los que hablamos, bioregulados, se deben tomar todos los días durante el periodo de viaje, antes de salir. ¿Cómo debe ser como la medicación?
Nosotros tenemos medicamentos en presentación gotas, en presentación tabletas, en ampollas para inyección y este, por ejemplo, que les digo, que es un simbiótico que ustedes consiguen fácilmente en el Ujú. mercado, vienen sobrecitos para disolver. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de una condición aguda, yo cojo el sobrecito, lo abro, lo disuelvo y me tomo uno diario. La dosificación siempre está al respaldo de la caja. Sí. Entonces, uno diario mínimo por 10 días, consultar al médico y entender qué tratamiento hasta cuándo debe llevarse, que normalmente es hasta 3 meses. Los medicamentos en gotas y en tabletas son para tomar 10 gotas 3 veces al día, todos los días, y las tabletas una tableta 3 veces al día, todos los días. ¿Por qué? Porque son medicamentos que nos van a ayudar a regular toda esa parte de ese sistema que se empezó a disregular, por eso se Sí. llama medicamentos bioreguladores, porque van a regular todas esas redes biológicas y se deben consumir todos los días. Si tenemos una dosis aguda, que es cuando tenemos el síntoma, digamos, exacerbado o bien fuerte, para que lo entendamos. Ujú. Y en ese momento es, si es en gotas, 10 gotas cada 15 minutos por 2 horas, y si es en tabletas, una tableta cada 15 minutos por 2 horas, y continuar una cada 8 horas. Bueno, ¿qué tipo de medicamentos o cuáles de estos medicamentos bioregulados de gel se deben incluir, además pues, de los que previenen la diarrea o vómitos? Algunos otros que sean importantes, a muchos les da pues, dolor de cabeza, migraña, etcétera, etcétera, el calor también. Se les bajan las defensas, muchas personas que viajan también pues sufren de eso. ¿Qué otros medicamentos bioregulados pueden estar en ese botiquín de viaje? Claro, para mejorar el sistema inmunológico, definitivamente en Histol es ese medicamento que nos va a ayudar a mejorar el sistema inmunológico, que nos va a dar esas defensas frente a este gran número de virus respiratorios en el que vamos a estar en contacto, porque cuando vamos de vacaciones a ciertas zonas que son predilectas por los colombianos, pues vamos a tener muchos encuentros de muchas regiones Ujú. y sistemas inmunológicos que van a estar en contacto uno con otro y esos virus pues van a estar rotando. Por eso es muy frecuente que lleguemos de vacaciones y en enero más o menos es cuando están esos picos respiratorios importantes. Entonces, en Histol es un medicamento que ustedes es de venta libre, que se consigue fácilmente y que debe empezarse a tomar antes de irse de vacaciones. Por ejemplo, Nuxel es un medicamento que nos va a ayudar a mejorar toda la parte digestiva, del sistema digestivo, y ahí es importante, repito, empezar a tomarlos antes de salir a las vacaciones porque vamos a empezar a regular y a fortalecer toda la parte digestiva que, como les decía, es como el sistema que más se afecta cuando hacemos este tipo de cambios a nivel, cuando salimos a vacaciones. Mm, Insisto con el simbiótico que ustedes también consiguen fácilmente porque nos va a ayudar como en la crisis aguda. Tenemos otros productos como Diargel que, como su nombre lo indica, va específicamente para todo el tema de diarreas. Y aquellas personas que normalmente van de tierras, de climas muy fríos a tierras muy cálidas o bajo cero a nivel del mar, normalmente generan un edema en miembros inferiores, que es decir, Ujú. se me hinchan Se le los hincha, sí. pies o estoy reteniendo líquidos, que es un tema muy frecuente sobre todo en mujeres. Para ese caso existen también medicamentos como el Infomiosot que nos va a ayudar a drenar y a eliminar fácilmente sin todos esos efectos secundarios que pueda tener otro tipo de medicamentos que puedan estar afectando directamente al riñón. Entonces, estos son unos que definitivamente debieran ir en el botiquín y siempre repito, orientado hacia eso que sabemos que nos va a pasar. Entonces, si a mí se me hinchan los pies, pues ya sé cuál llevar. Si a mí me da diarrea, ya sé cuál llevar. Si tengo gastritis, ya sé cuál llevar. Y por ejemplo, Gastricomel es un producto maravilloso que también les puede ayudar a disminuir esa sintomatología gastrointestinal relacionada con dispepsia funcional o con gastritis, entre comillas. Sí. Entonces, los podría ayudar mucho y que debieran ir en ese botiquín. Bueno, yo sé que de pronto no tienen este medicamento, pero ¿qué hacer a los que nos da pánico el momento de la despegada del avión y el vuelo en general? Y personas que van a tener vuelos muy largos, ¿qué se recomienda en ese caso? ¿Qué góticas? Bueno, tenemos un medicamento maravilloso que también es de venta libre, que se llama Neurexan. Es un medicamento que ayuda a controlar sus niveles de cortisol.
Cuando uno está asustado, angustiado, el ejemplo que tú pones, entonces a mí me da miedo volar y voy a ir a un vuelo largo. Ujú. Entonces, ¿qué debo hacer? Empezar con Neurexan el día anterior o 2 días previamente para que empecemos a regular esos niveles de cortisol, que son una hormona que se libera rápidamente cuando estamos frente a un miedo o que nos van a robar o esa sensación de que algo malo va a pasar. Entonces, es un medicamento que realmente ayuda muchísimo. Y es una tabletica sublingual 3 veces al día y como les digo, antes de subir se suben al avión y empiezan a tomarse la tabletica cada 15 minutos por 2 horas y eso va a favorecer que estemos mucho más tranquilos durante ese viaje. Y si es un viaje, por ejemplo, transcontinental o que va a durar 9, 16, 30 horas, lo que sea, ahí ustedes pueden estar tomando la tableta cada 8 horas sin ningún problema y definitivamente sí los va a ayudar a estar mucho más tranquilos. Bueno, vamos a continuar esta buena conversación sobre temas importantes, cómo cuidarnos para emprender estas vacaciones, pero vamos a darle paso a un mensaje institucional de Compensar y ya regresamos pues con nuestra entrevista central. Veamos entonces lo que nos tiene Compensar. El 98% de los afiliados a los planes complementarios de salud de Compensar renuevan su contrato cada año porque saben que Compensar es y seguirá siendo la mejor opción en planes voluntarios de salud al alcance de todos. Compensar Salud, muchas razones para confiar. Vigilado Super Salud. Bueno, continuemos entonces y le pregunto, doctora, ¿estos medicamentos pueden ser tomados por niños, por jóvenes, por adultos, por ancianos? ¿Cómo manejamos este tema de las edades? Claro que sí, por encima de los 12 años es la dosificación que les decía. Ya menores de 12 años tienen una dosificación diferente. Entonces ahí la idea es primero consultar siempre para orientarlos un poquito, porque las tabletas varían si ese niño es menor de 2 años, si ese niño es hasta 6 años, de 6 a 8 años y de 8 a 12 años. Entonces ahí cambia un poquito. Es una sola tableta al día o 2 tabletas al día y la dosis aguda también cambia. Entonces sí se puede tomar en todas las edades, sobre Ujú. todo los que son de venta libre, pero requiere sobre todo en niños un acompañamiento por un médico especializado para que los oriente hacia cuál debe ser esa dosificación específica. Bueno, importante pues lo que usted decía del cuidado y sobre todo mantener el equilibrio intestinal, que es un tema fundamental en esta temporada. Y eso tiene que ver con cosas que a veces uno no se da cuenta, por ejemplo el lavado de manos, sobre todo en aeropuertos y en terminales de transporte, y sobre todo el agua, el consumo del agua, muchas veces incluido Bogotá, pues ahora no tiene un agua muy potable. ¿Cuáles deben ser como las condiciones o lo que uno tiene que siempre tener alerta con estos temas para, además del medicamento, pues prevenir todas las infecciones intestinales, ¿no? Después de la pandemia, nosotros no debemos olvidar ese aprendizaje tan grande del cuidado y el Claro que lavado sí. de manos, porque en las manos es donde nosotros podemos llevar bacterias, virus y parásitos de un lado al otro. Entonces, si estamos en el río y cogemos la piedra y estamos, no sé, en contacto con ciertas cosas sucias y después nos vamos a coger algo de alimento y nos lo llevamos a la boca, pues ahí estamos transmitiendo estos patógenos a la parte gastrointestinal. Entonces, el lavado de manos sigue siendo una de las herramientas fundamentales de la prevención. Eh, Repetimos, si tiene alguna sintomatología respiratoria, el tapabocas siempre no solamente me protege a mí Ujú. como la persona con el síntoma, sino protege a mis familiares que están cuando estamos reunidos en espacios cerrados o pequeños, donde estamos muy cercanos, evitamos ese contagio de estos virus respiratorios. Y tres, definitivamente evitar el consumo de aguas que puedan no estar tratadas. Entonces, a veces nosotros nos vamos con la mejor intención a tomarnos el jugo natural en el sitio en donde estamos, pero resulta que ese jugo natural no lo hicieron con agua bien tratada o estaba contaminada. Entonces, la sugerencia es que consuman bebidas que vengan selladas, que estén pasteurizadas, idealmente en envases de vidrio. Recuerden que los microplásticos, cuando yo llevo una botella de plástico que ha tenido varios cambios de temperatura, entonces desde Ujú. el almacenaje, si estamos en tierra caliente, entonces lo llevo en el carro y local y se calienta.
esos cambios de temperatura del plástico hace que se liberen pequeños plásticos al agua o a la sustancia o al elemento líquido que yo voy a consumir y al final estoy consumiendo microplásticos que son bastante deleterios para la salud y hoy en día estamos viendo la cantidad de enfermedades que se relacionan con este consumo de microplásticos, entonces idealmente siempre consumir en botellas de vidrio y evitar, les repito, el consumo de esos líquidos que puedan estar preparados con aguas no bien tratadas. Bueno, ya hablamos de medicamentos bioreguladores que se pueden tomar antes, pero si sucede alguna de estos síntomas o enfermedades y en el momento pues no se ha tenido la prevención, ¿qué medicamentos también se pueden ingerir ya como reactivos? Sí, como te decía, nuestros medicamentos en la fase aguda, o sea, cuando estamos con el malestar grave, se pueden consumir, pero la dosis varía. Es una dosis cada 15 minutos por 2 horas para que haya una respuesta mucho más rápida. No podemos desconocer que existen, por ejemplo, yo tengo una gastritis crónica, es un ejemplo, entonces tengo mi gastritis crónica que está manejado con un inhibidor de bomba de protones tipo omeprazol, lansoprazol, que todos esos son Sí, nombres genéricos, cualquier marca que sea. ¿Y qué es lo que yo puedo hacer? Continuar con el tratamiento ordenado por mi médico, pero adicionarle un medicamento tan maravilloso como la es Gastricumel de menta libre, que va a mejorar esa sintomatología gastrointestinal y va a regular mucho mejor esos síntomas y nos va a generar una respuesta mayor asociado, repito, a ese cambio en la alimentación. Es decir, me tomé el jugo de lulo que nunca me tomo y me lo permití porque estoy en Cali, me en tomé una Cali, sí. lulada, pero se me aumenta la gastritis, entonces pues ya no vuelvo a tomar lulada y vuelvo a mi tratamiento con mi inhibidor de bomba de protones y Gastricumel, que es ese medicamento bioregulador. Bueno, hablemos del estrés, porque aunque no lo creamos, pues los viajes, las vacaciones, las fiestas generan algo de estrés. ¿Cómo manejar nuestras energías para que estemos siempre dispuestos y de pronto no nos alteren cosas como los viajes, las largas esperas en aeropuertos, los trancones que van a haber en todas las carreteras, diferentes estreses que hay en este momento, ¿no? Em, Realmente, como yo les decía ahorita, nosotros tenemos un producto que es Neurexan, que es un producto de venta libre, que nos va a ayudar a controlar esos niveles de cortisol. El cortisol es la hormona que se sube cuando estamos estresados. Entonces, Neurexan es un producto que les puede ayudar a... ¿Qué pasa? Cuando nosotros estamos en familia, estamos en un espacio reducido, entonces se quedaron las maletas, se pinchó el carro, llegamos y la habitación no estaba o nos retrasaron el vuelo, que son cosas que pueden suceder. Eso aumenta sus niveles de cortisol. Me da miedo el avión, aumenta los niveles de cortisol. Entonces, Neurexan es un producto que les va a ayudar a estar más tranquilos. Me decía una paciente, doctora, es que todo sigue pasando igual, mi jefe me sigue regañando, el trabajo sigue siendo terrible, mis hijos en la casa están terribles, todo sigue igual, pero yo ya me siento mucho más tranquila. Entonces quiere decir que entiende que el contexto externo no puede ser modificado, pero yo sí puedo modificar la respuesta que tengo frente a esos estresores externos. Y eso lo logramos con Neurexan. Bueno, y recordemos entonces que Compensar tiene una recomendación para nosotros, precisamente el 98% de los afiliados a la salud de Compensar renuevan su contrato cada año porque saben que Compensar es y seguirá siendo la mejor opción en planes voluntarios de salud al alcance de todos. Compensar Salud, muchas razones para confiar, vigilado por su doctora, tiene que ver con nuestro sistema inmune, porque hay muchas personas que piensan o asumen que de pronto al desplazarse, al tener un viaje, al conocer nuevos territorios, pues de pronto su sistema inmune no va a funcionar tan bien. ¿Qué puede estar pasando? ¿Qué se puede hacer? Y si hay algún tipo también de medicamento que podamos utilizar o cómo se maneja eso de mantener un sistema inmune bien alerta. Bueno, recordemos que para tener un sistema inmunológico bien alerta, como tú lo dices, necesitamos primero una buena alimentación. Si no nos alimentamos sanamente, no vamos a tener los nutrientes fundamentales que requieren todas las células que están trabajando de manera mancomunada en el sistema inmunológico. Entonces, una sana alimentación rica en frutas, verduras, comidas crudas, o sea, las verduras crudas es donde vamos a poder absorber mucho mejor todos estos nutrientes. Entonces, primero, una sana alimentación.
Ejercicio regular, el ejercicio regular nos libera unas sustancias que se llaman las endorfinas, que dan múltiples beneficios a todo el cuerpo. Y uno de ellos es estar bien, es sentirse bien y ese sistema inmunológico responde de manera adecuada cuando tú te sientes bien o sea, como que tienes como esa energía central o vital. Y por otro lado, medicamentos bioreguladores como Engistol, que es un medicamento de venta libre, nos va a ayudar a fortalecer ese sistema inmunológico. Y es claro que, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo fortalezco el sistema inmunológico, yo no estoy garantizando que no me enferme. Y eso tiene que quedar súper claro porque a Ujú. veces tenemos una falsa idea de lo que es estar o tener un sistema inmunológico bien. Claramente nos va a disminuir la probabilidad de tener infecciones, sobre todo de tipo respiratorio, que como les decía, los virus respiratorios son los que más fácil nos pasan de un lado a otro, Sí. sino que además puedo disminuir el riesgo de contagiarme, pero si me contagio, mi respuesta va a ser mucho mejor. Es decir, doctora, yo desde que estoy tomándome esto, esas gripas que me daban cada 15 días, cada mes, ya no me dan menos frecuente y cuando me dan, me pasan mucho más rápido. Y a medida que ese sistema inmunológico va mejorando, esas respuestas también van a ir fortaleciéndose y van digamos, vamos a tener una respuesta mucho más rápida. O hay personas que definitivamente dicen, desde que me lo estoy tomando, no me he vuelto a enfermar. Esas son las posibilidades de estas opciones terapéuticas cuando empezamos a tomar el medicamento para mejorar este sistema inmunológico con anterioridad y no cuando estamos ya en el síntoma. Bueno, ¿cuándo se debe definitivamente acudir a un médico? ¿Cuándo ya las señales de alarma son agudas y se debe ir a un médico? ¿En qué momento en estas situaciones? Mira, nosotros ya debemos conocer nuestro organismo y entonces vuelvo al tema de la gastritis. Yo tengo una gastritis crónica, yo sé que mi dolor es en la boca del estómago, cuando algo me cae pesado se me distiende el estómago, siento una sensación como de ardorcito en la garganta. Yo sé que esos son mis síntomas habituales, pero resulta que en estos días, adicional a eso, el dolor es mucho más intenso, tuve un vómito con sangre, y que con lo que normalmente manejo estos síntomas no mejoran, esos son signos de alarma que nos deben llevar a consultar. Porque tengamos en cuenta, por un lado, que el servicio de urgencias es ese servicio que responde rápidamente y Ujú. atiende ese síntoma en el que puede estar en riesgo la vida. Si nosotros vamos simplemente porque nos duele el hombro derecho hace un mes, pues estamos generando un retardo en la atención de personas que realmente sí puedan tener una sintomatología que requiere una atención urgente para poner en riesgo su vida. Entonces, y por otro lado, en esos sitios pues vamos a estar en contacto con muchos más virus que podemos estar contagiándonos nosotros o aumentando el contagio de otras personas. Entonces, uno, eso, que no mejore con lo que normalmente me mejora. Ujú. Dos, que la intensidad sea mucho mayor de lo que normalmente yo tolero. O tres, que sea un síntoma que nunca había tenido y que no sé cómo manejar. Entonces, claramente, si yo no sé cómo manejarlo, pues debo acudir a un servicio de urgencias o atención, una medicina prioritaria, para que alguien me oriente qué debo hacer frente a esta sintomatología, que es de intensidad importante, y que requiere un manejo prioritario. Y por ninguna razón de pronto suspender tratamientos pues que se puedan llevar a cabo en cualquier sitio, ¿no? Seguir con tratamientos que ya están en camino y no suspenderlos porque llegó diciembre, simplemente, ¿no? Sí, existen patologías que ya son claras para nosotros como la hipertensión, la diabetes, repito, la gastritis, son esas tres como las más frecuentes que tenemos hoy en día y que requieren un manejo controlador y regulador. Entonces, en Colombia llama mucho la atención la pregunta frente al consumo del alcohol. Entonces, como yo estoy tomándome la pasta de la diabetes en la noche y entonces estoy con la hipertensión en la noche, entonces, pero en la noche voy a tomarme unos traguitos, entonces no me voy a tomar las pastillas. Ujú. La respuesta sería no tome el alcohol, pero como no es una opción en algunas personas, la respuesta es debe consumir y tomar juiciosamente, con mayor juicio, diría yo, estos medicamentos que regulan esa patología de base, porque cuando nosotros estamos expuestos al alcohol, el alcohol aumenta la dilatación vascular, aumenta la presión arterial, aumenta los niveles de azúcar en sangre. Entonces, aumenta, por supuesto, o pone en riesgo el control adecuado de patologías como la hipertensión y la diabetes, en donde definitivamente esos medicamentos
que son los reguladores, son supremamente importantes para que no tengamos o no caigamos en condiciones tan críticas como puede ser un infarto agudo del miocardio Ujú. o que vienen deteriorándose y que están relacionadas con estas patologías de base. Bueno, y finalmente las personas que de pronto no van a viajar, que se van a quedar descansando en las ciudades, ¿qué recomendaciones se les da? Sobre todo porque a veces pues se tiende a no hacer nada, se entiende que ese es el descanso, pero se descuida la actividad física, se descuidan muchas cosas. ¿Cómo sería el equilibrio en ese caso? Bueno, ahí un llamado a entender que el ejercicio también se debe ordenar, es decir, llama la atención, por ejemplo, cuando yo voy hacia la Calera y veo personas muy obesas, en bicicleta, que realmente uno identifica que no son tan juiciosas con la actividad física y se exponen a unas resistencias tan altas como puede ser subir Subir a la a Calera. patios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo un corazoncito, que el corazón es un músculo, y si yo no trabajo adecuadamente un músculo, el músculo o se hipertrofia o pierde su habilidad. Entonces, si yo le voy a dar a un músculo un ejercicio tan grande como este, pues ¿qué va a pasar? Existe el riesgo y cuando trabajábamos en urgencias, yo me acuerdo que los domingos veíamos todos estos señores o estas personas así como obesas, con su ejercicio, con su, ¿cómo se llama? Uniforme deportivo entrando de urgencias y uno sabía que ¿Por ya qué era era? o una lesión osteomuscular, entonces Ujú. un esguince, una fractura o un infarto porque se exponen de manera inadecuada a actividades físicas que no están bien trabajadas. Entonces ese es el primer llamado como regulemos, empecemos. Fantástico el deporte, yo soy la número uno que apoya el deporte, pero un deporte bien hecho, un deporte con una adecuada frecuencia, adecuada intensidad. Entonces, no es que yo llego a vacaciones y voy a decir, voy a empezar a hacer el deporte que no hice en todo el año, de las 12 uvas que me puse el año pasado, entonces lo voy a hacer en 15 días. No, no es sano, eso no es sano. Pero si yo empiezo de manera progresiva a hacer un ejercicio, a salir a caminar, a trotar, si no tengo ninguna restricciones en impacto a nivel articular en rodillas, tobillos o caderas, empiecenlo a hacer muy sutilmente. Y lo que tú dices, el sedentarismo no es bueno, el sedentarismo aumenta el perímetro abdominal, aumenta la grasa intravisceral, aumenta el riesgo cardiovascular y disminuye la absorción, por ejemplo, de calcio en los huesos, o sea, tiene una cantidad de condiciones que realmente no son buenas para la salud. Entonces, hagamos ejercicio, sí, como médicos lo sabemos, pero hagamos un ejercicio controlado que no ponga en riesgo nuestra salud. Pues doctora Paola Lozano, muchas gracias por estar con nosotros y definitivamente la lección que nos queda, y quiero que nos deje ese mensaje, es que hay que planificar muy bien y tener pues un botiquín y todo, pues todo nuestro kit de medicinas listo para un viaje porque no hay que dejar ningún detalle al azar. Claro que sí, apóyense siempre en su médico de cabecera, oriéntense muy bien y recuerden que nuestro primer medicamento es el alimento. Ujú. Entonces, de ahí es de donde todo viene y el botiquín es fundamental, bien orientado y bien organizado. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Paola Lozano, por estar con nosotros. Así hacemos este programa especial para las personas que piensan viajar y las que también van a descansar. Muy amable, muchas gracias, doctora Paola. A ustedes, gracias por la invitación, buen viaje, unas felices fiestas y a cuidarse mucho, por favor. Bueno, de ustedes, los televidentes de En Perspectiva, los esperamos aquí a las 5 por el canal 6 de HB Multiplay. Muchas gracias, muy amables.